Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito. En este episodio vamos a hablar del policonsumo de sustancias y del riesgo de los adulterantes. El objetivo principal es entender por qué mezclar drogas o consumir sustancias adulteradas puede ser peligroso tanto como para la sociedad como para la salud, incluso cuando la persona cree que controla las dosis. Como pregunta aquí, tenemos que ¿por qué esto importa en México? Bueno, pues en México muchas personas con adicciones no consumen una sola sustancia, sino que es común combinar alcohol, benzodiazepinas, estimulantes o drogas ilegales. Además, muchas sustancias no son puras, ya que estas contienen adulterantes, y esto aumenta el riesgo de intoxicaciones graves, errores clínicos y muertes evitables. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta definiciones importantes para el entendimiento del tema. Bueno, comenzando con lo más importante, policonsumo. ¿A qué se refiere la palabra policonsumo? Se refiere al uso de dos o más sustancias al mismo tiempo en un periodo muy corto. Por otro lado, tenemos los adulterantes. Los adulterantes son sustancias que son añadidas para potenciar o modificar el efecto de alguna sustancia. Existen los depresores del sistema nervioso central. Estos tienen como consecuencia bajar la respiración y el estado de alerta. Por otro lado, están los estimulantes. Estos, al contrario de los depresores del sistema nervioso, se encargan de aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es importante considerar que el riesgo no es únicamente la dosis, es decir, la cantidad, sino también la mezcla y la fusión de múltiples sustancias. Las combinaciones pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o impredecibles. Aquí tenemos algunos ejemplos que son de los más frecuentes. Por ejemplo, el alcohol más las benzodiazepinas nos generan una depresión respiratoria. También tenemos que los estimulantes, junto con los depresores, nada más enmascaran los síntomas, no los curan como tal. Las sustancias adulteradas, el problema aquí es que no conocemos la dosis. Entonces el problema central es que nuestro paciente muchas veces no sabe ni siquiera qué es lo que consumió realmente. Aquí es donde el policonsumo se vuelve peligroso. Te platicaré de un caso realista. Un hombre de 22 años llegó a urgencias acompañado por sus amigos, estaba muy somnoliento, había vomitado y estaba desorientado. Ellos dijeron que solo tomó alcohol y algo para relajarse. No saben exactamente qué ni cuánto. Al evaluarlo, notamos que su respiración pues era más lenta de lo normal. No fue solo la sustancia lo que causó el problema, sino la combinación de alcohol con un depresor del sistema nervioso central que probablemente pues estaba adulterado. Este tipo de casos son muy frecuentes, ya que la persona cree que fue poca cantidad y que por eso pues no va a haber peligro. Pero cuando mezclamos estas sustancias, el cuerpo no responde de forma predecible. El riesgo no está solo en la dosis, sino en la mezcla y en no saber exactamente qué se consumió. A continuación, tenemos algunas red flags, como por ejemplo la somnolencia extrema o la agitación, la respiración lenta o irregular también, incluso confusiones y convulsiones e historia poco clara del consumo. ¿Qué no debemos hacer en estos casos? Confiar solo en el relato del paciente, porque nuestros pacientes pueden estar bajo una sustancia o bajo muchas más sustancias, entonces no pueden estar bajo sus tres esferas de conciencia. También no debemos de asumir que es una sola sustancia, ya que usualmente se suele pues tener un policonsumo. Tampoco debemos retrasar la atención médica, ya que esto es una emergencia. ¿Qué sí debemos hacer? Que son green flags. Considerar policonsumo siempre, siempre, en todo momento. También debemos monitorear la vía aérea y los signos vitales, además de dar manejo de soporte. Y antes de cerrar, algo importante, si tú o alguien más presenta signos graves como dificultad para respirar, pérdida del conocimiento, convulsiones o confusión intensa, llama de inmediato al 911 aquí en México o acude al servicio de urgencias más cercano. No esperes a que pase. Y recuerda que también existen centros institucionales para las atenciones de adicciones donde hay profesionales que pueden orientar y acompañar. Pedir ayuda a tiempo sí hace la diferencia. Y bueno, para cerrar, es importante recordar que el policonsumo de sustancias no solo suma efectos, los multiplica. Cuando distintas drogas se combinan, el cuerpo se enfrenta a interacciones impredecibles que aumentan el riesgo de intoxicaciones.
daños a largo plazo e incluso consecuencias fatales. A esto se suma un problema cada vez más presente: los adulterantes. Muchas sustancias no son lo que aparentan ser y pueden contener compuestos mucho más peligrosos que el consumo original. Informarnos, cuestionar lo que consumimos y entender los riesgos reales es una forma de prevención. Hablar de estos temas sin tabúes no promueve el consumo, promueve decisiones más conscientes y responsables. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta conversación. Nos vemos en el siguiente episodio.